Hay un tema que me gustaría tocar con ustedes porque es tan importante que lo prediquemos, es tan importante que lo anunciemos, porque era parte de la predicación apostólica es algo de que yo quiero llevarlo a la práctica hoy y definirlo a la realidad de cada uno de nosotros en el día, ¿verdad? Este verso se llama del reino, acerca del reino. ¿Qué significa buscar el reino de Dios, verdad? ¿Qué significa en palabras concretas? Porque muchas veces decimos, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo será añadido. Pero en palabras real y concretas, a veces no entendemos qué es lo que significa buscar el reino de Dios, porque el reino de Dios es como abstracto, como algo que no sabemos a qué se refiere el reino de Dios, qué significa. Entonces, en palabras sencillas o en una puesta en práctica de todos los días, ¿a qué nos referimos, a qué se refirió Jesús cuando dijo que busquemos el reino de Dios? El primer versículo que les quiero compartir está en Mateo 25:34. Dice, entonces el rey dirá a su derecha, venid, benditos, está hablando Jesús cuando vayamos al reino de los cielos, venid, benditos de mi Padre. Me encanta esa palabra, porque si vos sos uno de los que siguen a Dios, Él te llama benditos de mi Padre, son los benditos de mi Padre, aquellos que son fieles a Dios, aquellos que son fieles a su palabra, ese es como el nombre que reciben, los benditos de mi Padre son. Dijo Jesús, son un tesoro para Dios. Y Él dice, heredad del reino preparado para vosotros ¿qué dice ahí? ¿Desde cuándo estaba preparado el reino para nosotros? Desde la fundación del mundo. Entonces, no es que esto es algo nuevo, que dicen, ¿qué es eso de la predicación del reino? ¿Qué es eso de la predicación apostólica, profética? Hermano, la predicación del reino de los cielos es algo que está preparado de antes de la fundación del mundo. No es algo nuevo el reino de los cielos. Que nosotros lo conozcamos ahora o que la ficha se te caiga ahora, no significa que sea algo que existe ahora. Es algo que Dios preparó de antemano, como dice ahí, para que heredemos el reino de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios pensaba en un reino para vos y para mí. Hay un reino que Dios tiene preparado para tu vida y donde Dios quiere que vos ingreses, estés ahí en ese reino. Dios nos llama a todos los seres humanos a ser parte de su reino. El problema es que el ser humano no conoce el reino de Dios, no sabe que tiene que entrar a ese reino de Dios, por eso lo predicamos, para que ingresemos al reino de Dios. Y una vez que ingresemos, no volvamos a salir, sino que nos mantengamos dentro del reino, porque aquellos que se mantienen dentro del reino siendo fieles, serán llamados benditos de mi Padre, dijo Jesús, y son aquellos que heredarán todas las cosas del reino. Otro verso también que les quiero compartir está en Lucas 9:2, y dice, cuando Jesús terminó de enseñarle a los apóstoles, de prepararlo, esos tiempos que estuvo, dice el versículo 2, y los envió a predicar. ¿Qué le envió a predicar ahí? El reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús estaba interesado en que nosotros, los discípulos, salgamos a predicar ¿qué? De Dios. Dios es amor, sí, Dios salva, sí, Dios reina, sí, todo eso, pero Dios estaba interesado en que salgamos a predicar a la gente el reino de Dios, y es lo que hacían los discípulos. Jesús lo mandó. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿has entendido lo que es el reino? Porque estamos llamados a predicar eso, estamos llamados a enseñar el reino y a vivir el reino en nuestra vida. El otro verso que también quiero compartirles está en Hechos 1:3, que es el apóstol Pablo, que cuando salía en sus caravanas misioneras, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Esto es al principio, de hecho. Se presentó vivo con muchas pruebas, está hablando de Jesús, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca de el reino de Dios. Jesús, cuando se le presentó a los discípulos, Él les habló del reino de Dios. No es que le vino a hablar acerca de otra cosa, a Él le interesaba, pero ya le había hablado del reino de Dios. Fíjense en este detalle. Él los preparó por 3 años y después los envió a predicar el reino de Dios, como pareciera que ya la tenían clara. Si van a predicar el reino de Dios es porque ya van a predicar algo que saben, ¿verdad? Te dice, bueno, pero yo ya sé el reino de Dios, bueno, salí a predicarlo. Pero ¿por qué Jesús seguía hablándole del reino si ya lo sabían? Es que el reino es tan grande de lo que Dios tiene para nosotros que nunca terminamos de aprenderlo, hermanos. Por eso necesitamos seguir todos los días
aprendiendo más acerca del reino de Dios, porque Él cuando se le apareció, le siguió hablando acerca del reino. Entonces cada vez que vos venís a la iglesia, cada vez que te acercás a una reunión del Señor, cada vez que te comparten una palabra, estás aprendiendo más acerca del reino de Dios, estás aprendiendo más acerca de cómo funciona este reino de Dios y cómo se manifiesta en la tierra y cómo tenemos que vivirlo. Porque a Jesús le interesaba que lo prediquen y Él mismo lo seguía enseñando después de haber resucitado. ¿Ven? Y el otro versículo que te quiero compartir está en Marcos capítulo 4 del 11 al 12. Y le dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, el reino de Dios es tan complejo para la carne, para la mente humana, para la naturaleza humana, que el hombre no lo entiende. No lo entiende. Entonces vos le decías a la gente, ¿qué es el reino de Dios? Y te van a decir, el reino de Dios es, qué sé yo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Es que nosotros tenemos viene a la mente los reinos de la tierra, como un rey con la corona, pero en definitiva, ¿qué es el reino de Dios? Muy pocos lo saben definir. Porque entonces como Jesús sabía eso, el reino de Dios se transformaba en un misterio para los seres humanos. Los seres humanos no entendían cómo era el reino de Dios. Imagínate, era un reino que estaba en los cielos, que nadie fue al cielo, Jesús vino de allá y nos contó, pero no conocíamos cómo se manejaba Dios, si no fuera por la palabra, si no fuera por lo que nos reveló. Era un misterio para nosotros lo que era el reino de Dios. Y Jesús sabía eso, pero a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. O sea, Él nos reveló. Si el Padre Jesús no te revela el reino, no lo podés conocer, no lo podés entender, no lo podés vivir. Se te tiene que, porque es un misterio escondido a los hombres. No porque Dios lo quiera esconder, sino porque la mente carnal está todo el tiempo pensando en las cosas del mundo, en las cosas naturales, en las cosas terrenales. Cuando comenzás a pensar en las cosas espirituales, te das cuenta que hay muchas cosas que no podemos entender y que requerimos de la revelación de Dios. Entonces Él dijo, este misterio de Dios, más a los que están fuera, es decir, los que no han entrado al reino y los que no han recibido los discípulos, los que están afuera, se les enseñará por parábola todas estas cosas. Quiere decir, como por metáforas, pero aún así les será complicado, les será difícil. Si vos sos parte del reino, hay cosas que Dios te revela mucho más todavía, mucho más. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros y nos empieza a revelar muchas más cosas. Te vas a dar cuenta que cuando entras a la iglesia hay muchas cosas que comenzás a entender. Vos decís, sí, pero al principio no entiendo, pero vas a ver que cuando te permeás al Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a revelarte más. Lleva tiempo. Lleva años, pero el Señor quiere darte a conocer cosas que inclusive de años de iglesia que tenés todavía no conocés. ¿Cuánto lo creen a eso? Porque no está todo aprendido. Porque a veces pensamos, decimos, bueno, pero yo tengo más de 40 años, o gente grande, o gente que está, yo desde que nací estoy en la iglesia, ¿verdad? Y estuve siempre aprendiendo de las cosas de Dios, pero aún me falta muchísimo más por aprender. Porque reconozco y entiendo que el Señor es tan inmenso, tan insondable, su ciencia, su sabiduría, y sus planes cambian, todos los días se renuevan para mi vida. Aun cuando erramos, el Señor nos enseña cosas. Aun cuando pecamos, el Señor nos está enseñando, revelando cosas. Porque el camino del cristiano es como la aurora, va cada día creciendo más hasta que el día es perfecto, como ese sol que sale. En tu vida hay cosas que se van a ir aclarando a medida que eres fiel a Dios y a medida que sigues plantado en su reino. Amén. Por eso es tan importante que no te apartes dentro del reino de Dios. Porque cuando yo estoy dentro del reino de Dios, sigo creciendo en el conocimiento de ese reino de Dios. Ahora, cuando vos estás en este mundo, seguís aprendiendo todas las leyes y los códigos de cómo se maneja el mundo, cómo se maneja el barrio, y lo podés conocer de pe a pa. Ahora yo te hago una pregunta, si vos hoy tuvieras que viajar a Rusia, ¿verdad? Y no fuiste nunca, un idioma diferente, una cultura diferente, vieron que los rusos son muy distintos a nosotros. Hay cosas que nosotros podríamos sentir, tendrías que aprender cómo se manejan ellos, los códigos, cómo funcionan en el país, qué cosas culturalmente son aceptables y qué cosas no, para saber hacer cosas que no ofendan a nadie. Bueno, esto es lo mismo. Si ingresás al reino, tenés que aprender cómo se manejan, cómo tenés que vivir, cómo tenés que adorar al Señor, cómo lo tenés que buscar. Por eso Jesús dijo,
Busquen el reino, porque las personas no lo buscaban. Las personas, desde que nosotros nacemos, fíjense el ejemplo de los niños. ¿Qué es lo primero que busca un bebé? Satisfacer sus necesidades físicas. Es lo primero que busca. Desde el hombre en la selva, lo primero que busca el ser humano es satisfacer sus necesidades físicas. Cuando no la tiene, hace lo imposible para satisfacerla, va a buscar. Una vez que vos tenés tus necesidades satisfechas físicas, empezás a buscar las necesidades emocionales. Necesidades emocionales, formar tu familia, y si estás mal necesitas que alguien te contenga, buscas desesperadamente por acá. Algunos van a los curanderos, buscan en los brujos, buscan en un montón de lugares, buscan en cualquier lado, porque sus necesidades emocionales están mal, necesitan, se sienten mal, desequilibrados emocionalmente, triste, depresivo, lo que sea, ansioso. Estás buscando de tus necesidades. Mas Jesús dijo, el contexto de ese pasaje es, Dios sabe que tienen necesidad de esas cosas, ya sabe Dios porque los creó, pero el ser humano es como si fuera, ¿vieron el caballo que se fija en una cosa y va en eso? No saca su mirada de las cosas naturales y no la pone en lo espiritual. Entonces el Señor nos dijo, dejen eso a un lado y empiecen a buscar de Dios. Pero para un ser humano es tan difícil, porque vos le decís, ¿cómo voy a dejar de buscar? ¿Y mi necesidad quién la va a suplir? Jesús dijo, todo eso es importante, mas buscad primeramente el reino de los cielos. Eso quiere decir que el hombre no lo hace primero, lo hace segundo. Siempre busca sus necesidades y después se acuerda de Dios. Después va a buscar a Dios. Pero Jesús nos desafió a hacer al revés. Y es ahí donde tenemos que morir y donde nos desafía el Señor, que el reino de los cielos es lo que más nos conviene. Pero el problema grande de la humanidad es que ni siquiera lo busca. Porque si por lo menos lo buscara, pues por lo menos estaría creciendo en el reino. Pero hay una gran masa dentro de la humanidad que no busca el reino de Dios. Y dentro de los que buscan, hay algunos que se han quedado en la búsqueda, ya no están buscando ese reino. Hay algunos que ya directamente se han apartado del reino, se han alejado y han vuelto al mundo. Por eso es lo que Jesús siempre nos dice. ¿Por qué? Porque ya el reino no satisface mis necesidades, ya no está lo que yo necesito, dentro del reino no está lo que yo tengo. Entonces, ¿por qué nos apartamos generalmente? Porque no encuentro en la iglesia lo que yo necesito, entonces me voy al mundo. Voy a volver a lo de antes. ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando en mí, el centro está en mis necesidades. ¿Verdad? No, yo voy a la iglesia y bueno, yo me tengo que sentir contenido, me tengo que sentir bien, me tengo que sentir... ¿Por qué? Porque está todo centrado en mí. Porque yo vengo a buscar algo a la iglesia. Vengo a buscar algo para mí, pero en realidad el Señor me está diciendo, está bien eso, busca cosas para vos, está bien porque Dios quiere darte, quiere desearte, pero primeramente tenés que venir para buscar su reino, y después el Señor va a hacer que te sientas cómodo, que te sientas todo eso también, y es lógico, somos seres humanos, tenemos necesidades, y todo eso es básico, pero vos observá, y la mayoría de la gente viene centrada en su necesidad. Y Jesús lo veía eso y dijo, levanten su mirada. El apóstol Pablo también lo dijo, miren las cosas del cielo y cuán difícil se hace para el ser humano eso, ¿verdad? El otro versículo dice de Hechos 14:22, ya el apóstol, como yo le decía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Machacaban los apóstoles, machacaban a las iglesias, los exhortaban, los animaban, los confirmaban para que no salgan del reino. Es más, es necesario, le dijo, que a través de muchas tribulaciones, porque ¿qué pasa? Como yo busco satisfacer mis necesidades, donde hay tribulación yo escapo. Y yo quiero estar bien. Donde no me siento bien, yo me voy. Claro, y es lógico, el ser humano quiere buscar sus necesidades. Mas el apóstol lo decía, aunque haya tribulación y sientas que todas tus necesidades no están suplidas, busca primero a Dios. No, es una locura. Acá ya me tiran una manzana. Imagínense, yo le digo a Dios, Señor, pero mi necesidad no está cubierta. Busca primero a Dios. Pareciera una cosa ilógica. Mas el Señor dice que si hay tribulaciones, que seamos fieles y que sigamos, y Dios nos ve el corazón, Dios nos prueba, Dios ve cómo hacemos eso. Ahora decimos, pero Señor, yo estoy cansado. Otra vez volvemos a lo mismo, a vivir para mí y a buscar para mis necesidades solamente.
y me olvido de Dios y lo pongo en segundo plano y lo busco después cuando arregle mis problemas. Entonces el Señor nos dice, después de mucha tribulación entremos en el reino de Dios, porque esas tribulaciones nos preparan el corazón y el alma para rendirnos a Dios y decir, Señor, yo quiero tu reino. Tengo montones de necesidades, sí, tengo montones de problemas, pero a la vez lo que más necesito, más que todos esos problemas, necesito a ti, necesito tu reino. Y cuando entro en tu reino, ahí el Señor me va a enseñar por su palabra cómo resolver mis problemas emocionales, cómo resolver mi crisis económica, porque todo eso va a venir como consecuencia. Pero si yo no me concentro en Él, vuelvo otra vez a salirme del reino. Amén. Por eso yo te invito a que en esta hora, en esta mañana, lo reflexiones. ¿Hay algo que te está haciendo pensar que fuera del reino está tu saciedad? ¿Hay algo que te hace pensar que fuera del reino es mejor? Tenemos que meditarlo en esta mañana. En el reino está lo que yo necesito. Y el otro verso, ahí, dice Lucas 17, 20 al 22. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Nosotros pensamos, una pregunta que le hago, ¿el reino de Dios es literal o es figurativo? Que es la gran pregunta, es, Señor, ¿qué es el reino? ¿Es un castillo o es algo? Jesús enseñó que el reino estaba entre nosotros, así que no es algo se podría decir que es algo físico porque lo podemos sentir y lo podemos palpar, pero en realidad no tiene una figura física más que lo que es la representación de una iglesia, que es la que administra su reino. Pero más de eso está entre vosotros, dice, como si fuese algo espiritual. El Señor lo está hablando y lo está manifestando más que nada como algo espiritual. Es un reino espiritual, es un reino que está entre nosotros. ¿Y cómo puede estar entre nosotros y no lo vemos? Es que Jesús estaba entre medio de ellos y no lo podían ver. Los fariseos no podían entender que el reino era Cristo y que Cristo estaba ahí y que estaba entre ellos, y ellos no podían entrar ni siquiera darse cuenta. Por eso yo te digo que el reino está entre medio nuestro. El reino de los cielos está aquí, está entre nosotros. Mas muchos no lo pueden ver, no lo pueden entender y no lo pueden palpar. Pero el Señor lo explicó a eso, está entre nosotros. Y si está entre nosotros, quiere decir que tenemos que abrir nuestros ojos para poder entrar. El reino es un reino espiritual y Dios nos llama a poder entrar en él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que sea? ¿Te pasé un versículo más? Lucas 17 del 20 al 22. Y le dijo a su discípulo, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. A ver el versículo que sigue. Del 20. Ahí está. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino. No, este fue el del pasado. ¿Ese fue el último? Bien. Pensé que te había pasado otro. A ver. No, está bien. Vamos a dejarlo ahí. Lo que entonces le quiero compartir, el versículo que dice... mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas, porque el ser humano busca muchas cosas, pero no sabe cómo buscar el reino de Dios. Por eso es mi objetivo en esta prédica, es poder decirte 4 cosas que son fundamentales para poder buscar, que en realidad las sabemos que son esas, pero poder repasarla, poder entenderla y poder saber que esas son los canales. Y si no lo estás haciendo, sí, Señor, realmente estoy buscando tu reino. Dice, cuando nosotros entramos a buscar el reino de Dios, lo hacemos a través de la oración, la lectura de la palabra, la adoración, el ayuno. 4 cosas que Dios reveló que eran puertas al mundo espiritual. Cuando yo oro me conecto al mundo espiritual. Cuando yo adoro estoy adorando un mundo celestial. Cuando yo leo la palabra me conecto a una palabra espiritual, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando yo ayuno estoy venciendo mi carne para poder penetrar en el mundo espiritual y entrar al mundo espiritual. Son cosas que son sabidas, pero no practicadas, que son diferentes.
Porque decimos, yo oro, pero estamos flojos de oración, estamos flojos de adoración, estamos flojos de leer la Biblia. Entonces, si estamos flojos en eso, estamos flojos en buscar el reino. Estamos flojos en buscar el reino, porque el reino está entre nosotros, pero lo tenemos que buscar a través de esos canales. ¿Cómo conectamos con Dios? A través de esos canales que son sabidos, pero muchas veces olvidados. Y no sabemos el poder y la potencia que tiene eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos eso en nuestras manos, nos damos cuenta que en realidad tenemos la decisión nosotros de poder crecer en el reino. Entonces, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Significa ser una persona que aparta tiempo para orar, que aparta tiempo para leer la Biblia, que por más, y yo me toca hacer la pregunta, estoy buscando satisfacer más mis necesidades que mi búsqueda del reino, y ahí yo tengo que hacer una balanza, porque todos en este mundo tenemos necesidades, todos en este mundo tenemos problemas, y todos en este mundo queremos más o menos buscar resolverlas, estar bien. ¿A quién le gusta estar mal? A nadie. Pero Jesús sabía de eso, y pocos eran los que ponían la prioridad en el reino de Dios, ¿verdad? Dice Colosenses 1:13, que nosotros fuimos trasladados. Esta palabra trasladado nos habla que nosotros estábamos antes en otro reino. Él dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, si vos querés ser trasladado, allá afuera hay otro reino. No se puede estar sin un reino, porque uno dice, bueno, pero entonces si yo no estoy en el reino de Dios, estoy en el reino de las tinieblas, porque este mundo lo maneja Satanás. Dice que es el príncipe de este mundo, Jesús lo dijo. Este mundo está gobernado por Satanás, y si vos no estás en el reino y no estás buscando, te va a terminar salpicando el otro reino, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, Cristo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Vos fuiste trasladado. A través de creer en Jesús, fuiste trasladado a un reino. Ahora, si fuiste trasladado, no retrocedas para volver otra vez al reino anterior, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados, ¿verdad? El Señor quiere que ese paso que Él hizo de trasladarte, vos lo valores y te cuides de estar en su reino. Mirá lo que dice Apocalipsis 11:15. Nos habla de un reino futuro, donde Dios te está preparando a vos, porque mirá, si vos decís, pero pastor, yo creo en el reino, pero eso va a ser para cuando nos muramos, pastor, cuando estemos en el cielo, cuando yo parta de este mundo, ahí sí voy a heredar el reino, porque allá sí está el reino de los cielos. Mirá, pero ¿sabés qué pasa? El Señor te prepara. En la tierra vos empezás a vivir su reino y empezás a tener las mismas bendiciones que están los cielos en la tierra, y te prepara para lo que vas a vivir en el cielo. Porque dice Apocalipsis que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice los reinos del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos gobernarnos a nosotros mismos. Mirá, yo te hago una pregunta. Vos intentaste gobernar tu vida, ¿cuánto éxito tuviste? Decir, bueno, hay cosas que me han salido bien, hay cosas que me han salido mal. El reino de Argentina, el reino de las naciones. ¿Cuántas naciones van en decadencia? El imperio romano estuvo hasta que cayó, el imperio de Grecia, el babilónico, los asirios, los persas. Ninguno duró para siempre. ¿Cuántos recuerdan algún reino, díganme, que haya durado por toda la eternidad, por los siglos de los siglos? Ninguno, porque el ser humano no tiene la capacidad. Llega un momento que claudica, llega un momento que el imperio romano dice que se corrompió por los pecados. Eran tan pecadores que se corrompieron hasta la médula y fueron flojos en la disciplina que, bueno, los emperadores morían de cosas aberrantes, terminaban muriendo. Se terminó decayendo por la moral misma de los imperios, y así les pasa a los seres humanos cuando intentan gobernarse a sí mismos. Está comprobado, por eso necesitamos ser guiados y de un pastor, porque Jesús dijo, el ser humano se pierde, sin la guía de Dios se termina perdiendo. Los pastores son puestos por Dios, obviamente, pero el que guía es el Señor, que guía es el Espíritu Santo, porque los pastores no pueden hacer más de lo que está escrito en la Biblia y de lo que el Señor nos manda. Entonces, guiarnos por lo que ya el Señor nos habló.
en definitiva es el Espíritu Santo a través de los pastores o a través de un líder, a través de lo que sea. Pero Dios sabe que el ser humano se pierde y que los reinos no sirven, no logran nada de satisfacer la necesidad humana. Por eso te prepara para que vos entres al reino de Dios, porque ahí sí es un reino eterno, es un reino que nunca va a caer, que va a terminar por siempre, que va a satisfacer tus necesidades. Mas si no lo buscamos, vamos a caer otra vez en los reinos de este mundo, que son pasajeros, que no satisfacen, ¿verdad? Y que no duran para siempre. Y cuando Dios lo profetizó, dijo en Daniel capítulo 2, y con este termino, del versículo 31 al 43, dijo que iba a haber un reino dijo. Y por eso sabemos que este reino va a hablar del milenio, o sea, del reino de Cristo, no de cualquier reino. Porque es el único que cumple esta característica, es el reino de Dios. Iba a haber un reino que iba a durar para siempre. Dice, en los días de estos reyes, el Dios de Israel levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. El versículo 44. Desmenuzará, del capítulo 2, y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Este reino no será jamás destruido. Imposible pensar que el profeta Daniel estaba hablando de un reino humano, porque todos los reyes, todo absolutamente en la historia fueron destruidos, a unos más tarde, otros más temprano, pero ninguno logró permanecer. Mas el reino de Dios permanecerá para siempre. Por eso, hermano, yo te invito a que seas parte de este reino que no va a ser destruido jamás, y que vos analices si yo estoy creciendo en este reino, porque hay muchas cosas para aprender dentro del reino de Dios. Hay muchos códigos, hay muchas leyes, hay muchos principios que tiene este reino, que yo tengo que vivir de una manera para agradar a este rey. Y ya cuando vos estás en este reino, tenés que moverte bajo las reglas de este reino. Y si te vas al reino de Satanás, también vas a vivir bajo las reglas de este mundo. El mundo tiene sus reglas también, pero así también las consecuencias las tenemos, ¿verdad? Por eso yo te invito a que te pongas en pie en esta mañana. Mi deseo es ser bien netamente práctico en este día. Es decir, el Señor nos llama a vivir en su reino. Y yo sé que hay mucha gente que en esta mañana Dios los está llamando a tomar una decisión, de decir, Señor, yo quiero entrar a tu reino, pero el deseo de satisfacer mis necesidades no me deja, porque antepongo primero mi vida que la tuya, Señor, antepongo primero mis cosas a la tuya. Pedirle perdón al Señor porque quizás no te has dado cuenta, o quizás si todavía no te sale decirle, Señor, no me sale de corazón. Siento que te quiero buscar, pero termino no buscándote, termino haciendo lo que yo quiero, Señor. Pero hoy te pido que me des el querer buscarte, porque dice la Biblia que Él pone el querer como el hacer. Si a vos te cuesta buscar a Dios, decirle, Señor, a mí me cuesta, poneme el deseo de buscarte, poneme, y Él lo hace. Él te seduce, Él te enamora, Él te conquista, Él te empieza a poner hambre y sed de su palabra y hambre. Vas a notar, comenzá a pedirle, pero Él quiere ver tu deseo, Él quiere ver tu anhelo de querer empezar a buscarle más. Y Él va a poner ese querer. ¿Ven? Y si estás buscando ya en el reino, estás dentro del reino, el Señor te dice, hay más para conocer de mi reino. Utiliza todos esos canales para seguir creciendo en el reino y poder aprender mucho más, porque hay un reino que son los benditos de mi Padre. ¿Cuántos benditos del Padre hay en esta mañana aquí? El Señor tiene sus benditos acá, que son los que están todos los días alimentándose de su reino. Satanás está enloquecido queriendo tentarte, queriendo alejarte, queriendo seducirte, queriendo confundirte para que tú salgas de ese reino donde está la bendición para tu vida. Pero no se lo permitas en esta mañana. No se lo permitas a Satanás que gane la batalla en tu mente y en tu corazón. Porque el enemigo utiliza personas que vienen y nos desenfocan, nos sacan de los propósitos de Dios que Él tiene con nosotros en ese reino. Oh Padre, cuántos reyes y sacerdotes hay acá, que Tú los has constituido reyes, Señor, para gobernar contigo. Y algún día vendremos y gobernaremos contigo, Señor, en ese reino que Tú tienes, Padre. Por eso te pido hoy, Señor, si alguno está a la puerta todavía y está siendo tentado para querer
ir para probar cosas del mundo. Señor, yo te pido que los fortalezcas en este día, lo animes, como decía el apóstol Pablo, los exhortaba a estar en el reino y a entrar en el reino, aunque tengan tribulaciones, pruebas, Señor, que no desmayen, Señor, que no desmayen, Padre, aunque tengan circunstancias difíciles de enfermedad, circunstancias difíciles económicas, circunstancias difíciles matrimonial, sentimental, Señor, de todas áreas, Señor, porque las necesidades no piden permiso, llegan, golpean nuestra casa, Señor, pero tú eres el que está a nuestro lado, Señor. Tú eres nuestro Dios, el que nos fortalece cada mañana para levantarnos y decir, Señor, tú eres mi Rey. Tú eres el que yo quiero conocer más. Tú eres el que yo necesito más. Espíritu Santo, comenzar a revelar a cada persona, a tu pueblo, Señor, lo que ellos necesitan entender en este tiempo, lo que necesitan saber acerca de las cosas que todavía no conocen, no comprenden. Te pido tengas misericordia y piedad si alguno ha pecado delante de ti, Señor, para que cada día ellos puedan consagrarse más a ti, Señor, y puedan volver su corazón, de todo su corazón a ti, Dios, porque tú eres amplio en perdonar, grande en misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos por Santa Fe, orá por algunos seres queridos que tenés que todavía no han entrado al reino. Señor, toca sus corazones para que puedan entender la necesidad de buscar primeramente tu reino, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, que las personas hoy puedan volverse a ti, de nuestro país, de las naciones de la tierra, Señor, de nuestras familiares, Señor, de las personas conocidas del barrio, de donde nos movemos, Señor, que tu reino comencemos a llevarlo por donde estemos y pisemos la planta de nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y si me estoy manejando mal, fuera de tu reino, hablame, revelame, decirle, Señor, si me estoy manejando mal y no lo entiendo, mostrame, Espíritu Santo, porque es mi deseo hacer tu voluntad en esta mañana. Oh, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque tú estás en un reino inconmovible, Señor, un reino que está llena de bendiciones. La canasta de Dios está llena de provisiones para todos los que la necesitan. Está llena de aceite para el que está herido. Está llena de gracia para el que necesita gracia. En esta mañana el reino está aquí, está entre nosotros. Y solo los valientes lo arrebatan. Aquellos que echan mano de la vida eterna. Aquellos que echan mano del mundo espiritual. En el nombre de Jesús, no nos dejemos encandilar por lo que hay en este mundo, porque es más poderoso y más grande aquel que está gobernando en este reino espiritual, que es Cristo Jesús. Bendito Dios, gracias por esta mañana, gracias porque tu palabra, Señor, es clara para poder buscarte, Señor. Yo te pido que le des fuerza a los hermanos para buscarte a través de la oración, de la adoración, la lectura de tu palabra y los ayunos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, revelate y mostrá a cada uno, Señor, lo que tú quieres hacer, los propósitos que hay. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a adorar juntos a Dios. Subí un poquito la alabanza. Así sí. Si puedo poner la letra así. De tu gloria, sí, Señor. Gracias, Padre, porque ese reino está viniendo, está ministrando en esta mañana aquel que está sediento de más, de agua. Oh, Señor, hay mucha gente que necesita ese reino maravilloso, pero el reino se ha acercado a ti, se ha acercado a ti.